Eliseo era un campesino, trabajaba duro, araba la tierra, sembraba semillas, confiaba en Dios para la cosecha. Un día, todo cambió. Elías, un gran profeta, vino a ver a Eliseo. Elías era un hombre de Dios, conocido por sus milagros y palabras poderosas. Elías se acercó a Eliseo. Colocó su manto, una capa especial, sobre los hombros de Eliseo. Esto era una señal. Dios había elegido a Eliseo. La vida de Eliseo nunca volvería a ser la misma. Estaba dejando los campos atrás para seguir el llamado de Dios. El manto era pesado sobre los hombros de Eliseo. No era solo un pedazo de tela. Representaba el poder y la autoridad de Dios. El toque de Elías era un símbolo. Dios estaba pasando la antorcha de la profecía a Eliseo. Eliseo sabía que este era un punto de inflexión. No podía ignorarlo. Tenía que responder al llamado de Dios. Estaba lleno de una mezcla de emoción y miedo, pero sabía que tenía que seguir el plan de Dios. Eliseo no lo dudó. Dejó sus bueyes y su arado. Usó la madera de su arado para cocinar la carne. Ofreció un banquete de despedida a su familia y amigos. Eliseo se estaba despidiendo de su antigua vida. Sabía que no podía seguir a Dios a medias. Estaba renunciando a todo lo familiar. Pero estaba ganando algo mucho más grande. Estaba ganando el propósito de Dios para su vida. Eliseo estaba listo para abrazar su nuevo viaje, un viaje de fe y obediencia. Eliseo caminó con Elías. Hablaron de Dios, hablaron sobre el futuro. Eliseo sabía que Elías pronto sería llevado al cielo. Entonces pidió una doble porción del espíritu de Elías. Quería ser el doble de fuerte en su fe. Elías dijo que solo Dios podía dar eso. Pero si Eliseo veía a Elías siendo llevado, entonces su petición sería concedida. De repente, un torbellino los separó. Apareció un carro de fuego. Elías fue llevado al cielo. Eliseo había presenciado el poder de Dios. Sección 5. La partida del Jordán. Eliseo se quedó solo. Había perdido a su mentor, pero había ganado el poder de Dios. Recogió el manto de Elías. Caminó hacia el río Jordán. Estaba desbordado. Golpeó el agua con el manto. El agua se dividió. Eliseo cruzó por tierra seca. Este fue su primer milagro. Dios le estaba mostrando a todos que Eliseo era ahora su profeta. Dios obraría a través de él tal como había obrado a través de Elías. Sección 6. Milagros de provisión. Eliseo realizó muchos milagros. Ayudó a los necesitados. Mostró el amor de Dios. Un día, una viuda vino a él. Estaba endeudada. Sus hijos iban a ser tomados como esclavos. Todo lo que le quedaba era una vasija de aceite. Eliseo le dijo que pidiera prestadas muchas vasijas vacías. Le dijo que vertiera el aceite en ellas. El aceite se multiplicó. Llenó todas las vasijas. Pudo vender el aceite, pagar sus deudas y salvar a sus hijos. Dios la proveyó a través del milagro de Eliseo. Sección 7. Milagros de sanación. Eliseo no solo era poderoso, era compasivo. Se preocupaba por la gente. Sanó a un hombre llamado Naamán. Naamán era un comandante de un gran ejército, pero tenía una terrible enfermedad de la piel. Eliseo le dijo que se lavara en el río Jordán 7 veces. Naamán se enojó al principio. Pensó que era demasiado simple, pero obedeció. Se sumergió en el río. Después de la 7ª vez, su piel fue sanada. Estaba asombrado por el poder de Dios.
Los milagros de Eliseo mostraron el amor y el poder de Dios a todos. Sección 8. El legado de un profeta. Eliseo continuó realizando milagros y hablando la palabra de Dios a lo largo de su vida. Se convirtió en un consejero de confianza para los reyes. Era una voz de verdad y justicia. Permaneció humilde y obediente a Dios. Nunca buscó fama ni fortuna. Su enfoque permaneció en servir a Dios. La vida de Eliseo enseñó a la gente sobre el poder y el amor de Dios. Dejó un legado de fe y obediencia para las futuras generaciones. Demostró que cualquiera, incluso un simple campesino, podía ser usado por Dios para hacer cosas extraordinarias. Sección 9. Conclusión. Caminando en fe. La historia de Eliseo es una inspiración. Nos recuerda que Dios elige a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Dios ve nuestro potencial, incluso cuando nosotros no lo vemos. Cuando respondemos al llamado de Dios, puede que tengamos que dejar nuestras zonas de confort. Puede que tengamos que hacer sacrificios, pero Dios nos equipará. Nos dará la fuerza y el coraje para seguirlo. Él nos usará para hacer una diferencia en el mundo. Seamos como Eliseo. Respondamos al llamado de Dios con valentía y fe. Caminemos en su poder y compartamos su amor.